Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Primero B de la Escuela Militar de Enfermería. Yo soy Lisette. El día de hoy vamos a abordar el tema de sistema digestivo en base a las clases de fisiología humana. Sistema digestivo. El sistema digestivo es el encargado de transformar el alimento en moléculas más simples. Este es mediante un proceso que se lleva a cabo de todos los órganos. Los órganos que conforman al sistema digestivo son la cavidad bucal, el esófago, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado y las glándulas anexas, como son las glándulas salivales, el hígado y la vesícula biliar, así como el páncreas en su parte exocrina. Vamos a tener que la digestión se lleva a cabo mediante dos mecanismos o dos tipos. La digestión mecánica, que trata de la masticación y los movimientos peristálticos, y la química, que se lleva a cabo a través de la acción enzimática. La digestión también se lleva a cabo a partir de tres etapas: la digestión bucal, la digestión gástrica y la digestión intestinal. El aparato digestivo es realmente un tubo que durante su recorrido el alimento va sufriendo transformaciones. Como ya mencionamos, las acciones son de dos tipos: mecánica y química. Desde la boca hasta el ano, el sistema digestivo mide alrededor de unos 11 metros. Si pudiéramos extenderlo, esa sería su longitud. Pero recordemos que este se encuentra plegado. Vamos a empezar hablando de la cavidad oral o de la boca, que es el punto de entrada de los alimentos. En la boca comienza todo el proceso de la digestión y en la boca tenemos varios órganos que nos ayudan a esta digestión. Y principalmente en la boca se lleva la digestión mecánica y empieza un poco también la digestión química. En la boca tenemos a los dientes o órganos dentarios que nos ayudan a la masticación. Tenemos 4 tipos de dientes: 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares. La dentición, cuando somos niños, no es permanente. Esta consta de 20 dientes que les llaman de leche. Estos los perdemos alrededor de los 6 a 11 años. De ahí viene la dentición, que es la permanente, que se conforma de 32 dientes. Cada uno de estos dientes van a tener unas funciones específicas, ya sea cortar, rasgar o moler el alimento. Vamos a ver un poco de la estructura de los dientes. Tenemos una corona, que es la parte visible y tiene la superficie que nos permite masticar y morder. El esmalte es el recubrimiento que lo protege. La dentina, la capa media del diente. La pulpa es el tejido interno y más blando del diente. Los ligamentos, diminutas fibras de tejido conectivo que unen al hueso con la raíz. Los vasos sanguíneos, que transportan sustancias nutritivas al diente. El hueso de la mandíbula proporciona una estabilidad. La raíz es parte del diente que encaja al hueso, y los nervios que transmiten señales como el dolor. Otro órgano importante para el inicio de la digestión es la lengua. La lengua es un músculo membranoso y de estriado esquelético, que aparte es movible, que aparte de tener la sensación del gusto, tiene varias funciones dentro de la digestión mecánica. Está cubierta por unas células llamadas papilas gustativas, y la lengua la dividimos en vallécula. Un tercio es la parte posterior y los 2/3 siguientes son la parte anterior. La inervación sensitiva está dada por el nervio vago, el glosofaringio y el lingual, y la inervación gustativa igualmente por el vago, por el glosofaringio y por la cuerda del tímpano. La lengua es el principal órgano del gusto, ya que, como mencionamos anteriormente, tiene en su superficie papilas gustativas. Estas tienen receptores gustativos en su superficie, que se llaman botones gustativos.
En estos tenemos diferentes tipos de células. Como podemos observar en la imagen, algunos tipos son la caliciforme. Están en la porción posterior de la lengua y nos ayudan a distinguir el sabor amargo de los alimentos. Las papilas foliadas se encuentran en las partes laterales de la lengua y nos ayudan a distinguir el sabor salado. Las papilas filiformes son las que tienen una forma cilíndrica o cónica y están en la base de la lengua. Estas son sensibles a la temperatura y nos ayudan a distinguir la textura de los alimentos. Las células fungiformes son llamadas así debido a su forma un poco de hongo. Estas están en la punta de la lengua y nos ayudan a distinguir el sabor dulce. La lengua, como lo mencioné al principio, cumple funciones en la masticación. En esta fase empuja a los alimentos contra los dientes. En la deglución nos ayuda a llevar los alimentos hacia la faringe y también tiene una función fonatoria ya que nos ayuda en la articulación de palabras y sonidos. Las glándulas salivales. Las glándulas salivales son glándulas exócrinas, quiere decir que secretan. ¿Y que secretan? Pues saliva. Estas están en el complejo digestivo superior y existen 6 glándulas. Tenemos 2 glándulas parótidas, que son las más grandes, con unas dimensiones de 6 centímetros por 3 o 4 centímetros de ancho cada una. Estas están dispuestas a ambos lados del ángulo de la mandíbula, por debajo y delante de los oídos. Estas glándulas son las que se inflaman cuando tenemos parotiditis. Estas se dividen en un lóbulo superficial y en un lóbulo profundo, y tienen relación con vasos, nervio facial y los ganglios linfáticos de la región. Los otros dos pares de glándulas son las submandibulares. Estas dos se sitúan en el suelo de la boca, son más pequeñas y se encuentran envueltas de tejido conjuntivo. Las sublinguales, que están situadas a una profundidad mayor en el suelo de la boca y tienen una forma irregular, como de forma del tamaño de una nuez. Ahora que mencionamos que las glándulas secretan saliva, vamos a entender qué es la saliva y por qué es tan importante en el proceso del inicio de la digestión, que como mencionamos al principio, también tiene una acción enzimática. La saliva tiene un rol muy importante porque participa en el proceso de la digestión con la participación de las glucoproteínas y enzimas como la amilasa. La trituración, la masticación y la presencia de la mucina en la saliva ayuda a disolver grandes moléculas y a conformar el bolo alimenticio. La lisozima es una enzima presente en la saliva que actúa sobre la pared celular de algunas bacterias e inhibe algunos microorganismos. Recordemos que la lisozima es una enzima bacteriolítica de la que habíamos hablado en sistema respiratorio. Esto nos puede dar una idea de las funciones que tiene la saliva, aparte de lubricar y ayudarnos a la formación del bolo alimenticio. También nos dice que tenemos alguna acción bactericida en la saliva, que sería una de defensa. Vamos a continuar por el paso por el tracto digestivo. Continuamos con el esófago. El esófago es un órgano de estructura tubular formado por musculatura estrecha en una porción y por músculo liso mayoritariamente. Mide alrededor de 18 a 26 centímetros y su función es transportar los alimentos o el bolo alimenticio desde la hipofaringe hasta el cardias. El esófago consta de 3 partes y esto se debe a que atraviesa estas cavidades. Tiene una parte cervical que pasa por el cuello, una parte torácica y una parte abdominal. Como un órgano cavitario, está constituido por 3 capas, una mucosa, submucosa y una muscular. Cabe mencionar que la muscular tiene músculos circulares y longitudinales, lo que nos ayuda a la peristalsis.
Los extremos distales del esófago se denominan esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior. Estos esfínteres nos ayudan a que no regrese la comida, el bolo, por el esófago. El hiato esofágico. El hiato esofágico es un conducto de aproximadamente 5 centímetros en donde el esófago atraviesa el diafragma. Es una auténtica banda muscular contráctil y es considerada un esfínter externo. Gracias a este esfínter es que el contenido del estómago no regresa al esófago. Cuando hay un daño en este esfínter es cuando se da lo que llamamos el reflujo gastroesofágico. El esófago recibe el bolo alimenticio y manda una señal nerviosa para coordinar los movimientos peristálticos. Como podemos ver en la imagen, el bolo pasa a través del esófago y este lo empuja hacia abajo. El esófago, recordemos que es más una cavidad virtual, ya que se abre solamente cuando pasa el bolo alimenticio. Y continuamos ahora a la fase que se ensancha en este tubo digestivo, el estómago. El estómago es la porción del tubo digestivo que está situada entre el esófago y el intestino delgado. Este es un reservorio de alimento. Aquí el alimento se mezcla y se prepara para dar su salida. Aquí el bolo se transforma en quimo. Tiene un tamaño aproximado de 25 por 12 por 8 centímetros de cardias a pílor. La capacidad media es alrededor de 1200 mililitros. El estómago se divide en regiones: un cardias, un fundus, un cuerpo, un antro y un píloro, como lo podemos ver en la imagen. También presenta una cara anterior y una cara posterior. Asimismo, se delimita mediante una curvatura mayor y una curvatura menor. La pared del estómago. Esta está formada por una submucosa, una mucosa muscular y serosa. La mucosa cuenta con células que producen moco, ácido clorhídrico y enzimas digestivas. Los pliegues longitudinales tienen la función de multiplicar la superficie de la mucosa. La mucosa del estómago está formada por un epitelio, células mucosas del cuello que producen moco, células parietales que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Las células G que se localizan en el antro pilórico producen gastrina, que es una hormona. Células principales producen pepsinógeno y lipasa gástrica, así como las células endócrinas. Las funciones del estómago. El estómago tiene varias funciones, que son motora, secretora, endocrina e inhibidora de la población bacteriana, así como una defensiva contra sustancias nocivas. Vamos a hablar de cada una de ellas. En su función motora, el estómago mezcla los alimentos con el ácido clorhídrico, moco y enzimas. Aquí los alimentos se amasan y se reducen a partículas. Se diferencia sólido del líquido y una vez que está listo el bolo, se transforma en quimo y inicia el vaciamiento. Vamos a hablar de las células del estómago. Las principales producen pepsinógeno y agua. Las células parietales, el ácido clorhídrico a través de la bomba de protones. Las células mucosas producen moco, bicarbonato y agua. Las células D, somatostatina y el factor intrínseco que nos ayuda a la absorción de la vitamina B12. Estos procesos se llevan a cabo a partir de 3 receptores, que son la gastrina, la histamina y la acetilcolina. La defensa contra absorción de sustancias nocivas. La pepsina y el ácido clorhídrico destruyen a la mayoría de las bacterias ingeridas. El pH ácido es desfavorable para la mayoría de las bacterias y uno de los reflejos que tiene el estómago para eliminar el material tóxico o que no puede digerir es el reflejo del vómito. Cabe mencionar que la única bacteria que puede sobrevivir en el estómago es la Helicobacter pylori. Esta bacteria
es la única que puede vivir en el estómago que no es destruida por el ácido clorhídrico. Por eso tenemos que a la gastritis en algunas ocasiones es ocasionada por esta bacteria. Entonces los pacientes que llegan a presentar un cuadro de gastritis se les da antibiótico para tratar de contrarrestar la colonización de esta bacteria en el estómago. Fases de la secreción gástrica. En el estómago todo el tiempo se produce ácido clorhídrico, pero gracias a su mucosa es que el estómago no se digiere a sí mismo. Esta mucosa se regenera, porque si no fuera así, el ácido clorhídrico no sería compatible con la vida. Tenemos 3 fases de la secreción gástrica, que son la cefálica, la gástrica y la intestinal. Dentro de la fase cefálica, tenemos que esta inicia con el pensamiento o recuerdo de alimentos por medio de reflejos condicionados a través de la vista, del olfato y del gusto. El estímulo proyecta a la amígdala cerebral, un hipotálamo al núcleo y dorsal del vago, de donde regresa la estimulación a través del vago. A través de la acetilcolina se estimula la célula parietal. Indirectamente sobre las células G, productoras de gastrina, para que a su vez a través de la histamina se constituya al 50 al 60% de la secreción total. Esto estimula la producción de ácido clorhídrico. Dentro de la fase gástrica tenemos que la distensión del estómago estimula la producción de ácido clorhídrico y la producción de gastrina. Esto dura de 1 a 3 horas y constituye el 30 a 40% de la producción. El alimento es el estímulo principal en esta fase y la principal estímulo para la secreción del ácido clorhídrico son las proteínas, que son las que son un poco más difíciles de digerir. Y dentro de la fase intestinal tenemos que una vez que el quimo sale del estómago y se pasa al duodeno, el estómago sigue secretando ácido clorhídrico y esto representa un 10% de la secreción. Vamos a hablar ahora de las glándulas anexas, que hablando de duodeno tendríamos que estar hablando de intestino delgado, pero ya que en el duodeno es donde estas glándulas tienen la acción específica, vamos a hablar de ellas primero. El hígado y el páncreas. El hígado. El hígado es la víscera más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Es un órgano glandular macizo de color rojo oscuro que mide aproximadamente 26 por 15 por 8 centímetros. Está compuesto por un parénquima, un tejido hepático compuesto por hepatocitos, que son las células del hígado. Estas transforman, almacenan glucógeno y lípidos. El hígado recibe el 85% de la sangre por la vena porta y el otro 15% a través de las arterias hepáticas. El hígado está conformado por células hepáticas, hepatocitos, células estrelladas hepáticas, células endoteliales y células de Kupffer, que cumplen funciones específicas dentro de este hígado. Dentro de la función excretoria, produce la bilis. La bilis es un líquido digestivo viscoso, espeso, de color amarillo verdoso, que nos ayuda al metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. En la imagen tenemos algunas funciones del hígado que vamos a hacer mención, que por ejemplo la desintoxicación de la sangre, degradación del colesterol, formación de la bilis, sintetiza algunos factores de coagulación, sintetiza proteínas, produce cuerpos cetónicos. Pero lo que nos interesa dentro del sistema digestivo es la producción de la bilis. La bilis. La bilis es una composición de aguas y sales biliares y pigmentos biliares. Su función es neutralizar la acidez del jugo gástrico y emulsionar las grasas. Como podemos ver en la imagen, en lo que hace la bilis es en la emulsión y también ayuda a la absorción de las vitaminas A, D y K.
Ahora, el hígado ya produjo la bilis, pero después, ¿a dónde se va? Bueno, aquí tenemos a la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano hueco de forma ovoide que está ubicado en la cara visceral del hígado. Esta se conforma de un fondo, un cuerpo y un cuello. Su función es almacenar y concentrar la bilis secretada por el hígado. Y la vesícula alcanza a través de los conductos hepático y cístico. Por ahí es por donde se conecta, a través de estos conductos. Y de ahí, a través del conducto cístico, es donde se une al conducto que lo lleva al duodeno. El páncreas es la otra glándula exócrina que nos interesa en el aparato digestivo. Es una glándula mixta, ya que es endocrina y exócrina. Dentro de su función exócrina consiste en la producción del jugo pancreático. El jugo pancreático está formado por agua, bicarbonato y enzimas digestivas como la tripsina y la quimiotripsina, amilasa, lipasa, ribonucleasa y desoxirribonucleasa. El páncreas se divide en cabeza, cuello, cuerpo y cola. El conducto pancreático que podemos ver en la imagen, que es el que está en medio, pasa por todo el páncreas y transporta las secreciones pancreáticas hacia el duodeno a través del esfínter de Oddi, que es un complejo de fibras musculares que atraviesan la pared del duodeno. Aquí es donde se unen en los conductos provenientes de la vesícula biliar y del páncreas. Tenemos que el páncreas se pueden ver algunos lobulillos que son conocidos como islotes de Langerhans, que en la función endocrina del páncreas son los encargados de producir la insulina. Ahora bien, ya que estamos hablando de duodeno, vamos a hablar precisamente del intestino delgado. El intestino delgado se extiende desde el píloro hasta el ciego. Tiene una longitud variable de 6 a 7 metros y se divide en 3 porciones: duodeno, yeyuno e ilio. Vamos a hablar de cada una de ellas. El duodeno es la primera porción y es un trayecto en forma de C. Tiene 4 porciones a su vez, que son la superior, la descendente, la horizontal y la descendente. En esta porción es en la que se lleva la mezcla del jugo gástrico con la bilis y los jugos pancreáticos, como ya mencionamos, a través del esfínter de Oddi que podemos ver también en esta imagen. El duodeno constituye los primeros 30 centímetros del intestino delgado. Después del duodeno tenemos al yeyuno y al ilion. El yeyuno se considera que son las 2/5 partes proximales y el yeyuno son las 3/5 distales. No hay una estructura anatómica que divida al yeyuno y al ilion, pero se pueden distinguir por algunas asas que son más fijas en la parte del ilion. El intestino delgado consta de una pared que tiene vellosidades que multiplican por 10 la superficie de absorción y a su vez contiene microvellosidades que son evaginaciones en las células de las vellosidades para multiplicar aún más esta superficie. En la imagen podemos observar un corte de la pared del intestino delgado. Como sabemos que es un órgano cavitario, tenemos una capa muscular, una submucosa, una mucosa y un epitelio conformado por las vellosidades intestinales. Transformación del quimo en el estómago en kilo. Aquí el alimento sufre otra transformación. Se transforma en kilo y la mayor función del intestino delgado es la absorción de los nutrientes. En la imagen podemos ver cómo el kilo va pasando a través del intestino delgado y este va absorbiendo los nutrientes a través de, como ya mencionamos, las vellosidades. Ahora bien, vamos a hablar del intestino grueso, que se une al intestino delgado a través de la válvula ileocecal, que se une a la última porción del tubo digestivo, que es el intestino grueso. Está formada por el ciego,
el colon, el recto y el ano. Este intestino mide aproximadamente 1.5 metros. En el fondo del ciego tenemos a la válvula ileocecal, como ya lo comentamos, que es la unión con el intestino delgado, y al apéndice vermiforme. Esta es la que se inflama y produce la apendicitis. Y si el contenido de este apéndice llega a el peritoneo, la cavidad abdominal, se produciría una peritonitis. Bien, vamos a hablar de la primera porción del intestino grueso, el ciego. En esta parte se absorbe agua, minerales, vitamina K y B12. El intestino grueso sirve para formación y almacenamiento de las heces, que son los desechos del alimento, los que ya no van a ser utilizados. El colon se divide en colon ascendente, colon transverso y sigmoides. En el colon predominan las bacterias que son la microbiota y que hacen una simbiosis dentro del intestino. Esta simbiosis se lleva a cabo ya que las bacterias se benefician del huésped sin afectarle. La flora del intestino grueso colabora en la conversión de almidón y derivados A de glucosa para que pueda ser absorbida. Y a través de este mecanismo se produce el gas metano, que es expulsado en forma de flatulencias. Las bacterias que predominan en la microbiota del intestino grueso son la Escherichia coli, la Enterobacter aerugines y la Streptococcus faecalis, que estas son bacterias comensales para sintetizar la vitamina K y la B12. Bien, una vez que el alimento se ha pasado por este intestino, ha absorbido el agua y las vitaminas, se producen las heces, que a través de las capas del intestino grueso producen un movimiento peristáltico a través de las austras, que son las que permiten este movimiento. Las austras, como podemos ver, son esta especie de bordes que tiene el intestino grueso. A partir de estas es que favorecen el movimiento de las heces. Estas llegan aquí al colon sigmoides, se almacenan y envían una señal al esfínter interno del recto, que a su vez envía otra al esfínter externo, el cual es de regulación voluntaria. El interno es involuntario. Después de aquí pasamos al recto y al ano, donde finaliza el tubo digestivo con la excreción de las heces. Con esto concluimos la explicación del tema del sistema digestivo. Espero que haya sido claro en base a la clase de fisiología humana. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por su atención.